Agradeciendo una vez más al profesor Luis Abraham, les presento a continuación a la doctora Marisol González. Ella igualmente nos saluda desde México, es profesora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y nos platicará sobre lo que debemos, o sobre lo que es, cuáles son los alcances, qué debemos entender por constitución formal y constitución material. Uno de los tópicos quizás más relevantes en el ámbito del constitucionalismo, debido a que, bueno, todo el mundo habla de la Constitución, habla de una jerarquía constitucional, pero a la hora de la hora, pues esa Constitución termina siendo una alfombra, ¿no? Por aquí en las redes alguien comentaba, oigan, pero está tanta teoría y cuestiones para que luego vengan y no hagan nada. El asunto es que estos espacios nos permiten justamente conocer esta doctrina, este desarrollo dogmático, jurídico que ha tenido a lo largo de ya siglos, y que naturalmente son importantes conocerlos precisamente para evitar lo que pasa, ¿no? Precisamente para que los profesionales sean los principales defensores de la Constitución y puedan ser en consecuencia quienes puedan orientar al Estado hacia este rumbo que ha costado, insisto, que ha costado siglos a la humanidad lograr adaptar, y tenemos que seguirlo mejorando. Así que bienvenida, estimada profesora Marisol González, a este espacio de Latin Juris. Quiero asimismo pues destacar que la profesora Marisol ha sido una de nuestras fieles seguidoras, y ahora es un honor contar también con su participación como profesora. Bienvenida, es toda suya la audiencia. Gracias. Antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Y sí, en honor a la verdad, somos fieles seguidores porque no termina de aprenderse, y además es una maravilla lo que están haciendo ustedes de permitirnos, incluso a los que estamos al frente de un aula, seguir aprendiendo, porque tienes académicos del más alto nivel, y la verdad es que es una delicia participar. No, bueno, en este caso que me toca estar frente a la cámara, pero también como estudiante o oyéndolos a ustedes, se aprende muchísimo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que están conectados en este momento, en sábado por la mañana, lo cual a veces es un poco complejo. Pero bueno, vamos a hacer lo posible porque les resulte provechoso esta mañana de sábado. Bueno, pues ya el doctor Luis Abraham nos dio un amplio panorama de lo que es una constitución, nos habló un poco de los antecedentes históricos y de esa discusión de qué cosa es una constitución. Bueno, pues vamos a entrar a lo que me invitaron a participar un poco, y sí me gustaría ir tratando de ir enlazando un poco la teoría con lo que ocurre en la realidad para que sea un poco más dinámica la clase. Bueno, primero que nada vamos a ver que siempre se habla de la Constitución en sentido formal y en sentido material. Vamos a comenzar con la parte del sentido formal. El sentido formal se refiere a que este documento llamado Constitución, sea escrito o sea consuetudinario, puede ser creado o puede ser modificado, pero por un poder especial y por un órgano especial. Es decir, no cualquiera puede darnos un documento que se denomine constitución. Y retomando un poco lo que comentaban antes, hablar del poder constituyente, en todo el mundo moderno occidental, ¿no? Hemos concluido, los doctrinarios concuerdan, que ese poder constituyente pues es realmente el pueblo en el que reside la soberanía, el pueblo que en aras de que se sean vistas, satisfechas sus necesidades, sus ambiciones, sus aspiraciones, sus sueños y todo, decide darse este documento o decide construir las decisiones necesarias para que su estado se conforme, ¿no? Entonces, de ahí lo que, un poco retomando lo que decían, bueno, si es buena la anterior o la nueva constitución, tanto de Ecuador o como de cualquier otro país de Latinoamérica que se desee dar una constitución, bueno, la respuesta está en el pueblo.
Hay que analizar qué quiere el pueblo, cuáles son las aspiraciones, hacia dónde va encaminado los deseos, necesidades, la realidad, ¿no? Comentaba el doctor Abraham que México no ha tenido la necesidad de una nueva constitución, pero ha reformado, a pesar de ser una constitución doctrinariamente rígida por contar con un procedimiento especial para ser reformada, con muchísimas reformas, pero eso habla de la realidad del pueblo mexicano. El pueblo mexicano ha sido cambiante, adaptándose a esta, habla de una sociedad en constante evolución, de fenómenos sociales que tienen que ser incorporados a la Constitución y que por tanto es necesario que sean en algunos casos incorporados a la Constitución ciertas modificaciones, ¿no? Entonces, el poder constituyente es un elemento básico para comprender el sentido formal de la Constitución, ¿no? El pueblo decide que es necesario una nueva Constitución, una nueva organización de su Estado, y por lo tanto es el pueblo del que emana este poder constituyente. No puede darse una constitución solamente dada por un grupo de poder o por un grupo de intereses, sino que necesariamente debe verse reflejado la conjunción de todas las voluntades y de todos los intereses. Recientemente en México hubo una reforma para convertir el Distrito Federal, que cambió a nombre de Ciudad de México, y hubo la necesidad de establecer una nueva constitución, ¿no? Recuerden que México está organizado como un estado federal y por lo tanto el cambiar la denominación del Distrito Federal a la Ciudad de México fue necesario darse una constitución y es el ejemplo más cercano de lo que tendríamos o más reciente de lo que tendríamos de poder constituyente, ¿no? Una constitución a nivel estatal. Sin embargo, a nivel federal, nuestro constituyente en 1917, el pueblo manifestó su deseo de conformar una nueva constitución. Algunos doctrinarios hablan que la constitución de 17 tiene algunas similitudes muy marcadas con la del 57, cosas muy novedosas, y este poder constituyente que es el pueblo va a elegir a la Asamblea Constituyente, que debe ser muy plural, debe ser representados, o lo ideal sería que todas las voces de ese poder constituyente, de ese pueblo, realmente se vieran reflejadas en esta Asamblea Constituyente. ¿Con qué intención? Pues darle forma al contenido del documento, donde existan realmente reflejados los intereses de toda la pluralidad, ¿no? A manera de ejemplo, imagínense hoy que somos 130 millones de mexicanos, aproximadamente, tener una constitución que refleje todas las voces, todos los sentimientos, todas las ideologías y todos los anhelos, sería un trabajo verdaderamente titánico, ¿no? Tratar de pensar en la integración de una asamblea constituyente, ¿no? Pero ese sería el verdadero, ¿cómo se llama? Trabajo, ¿no? De realizar una asamblea constituyente muy plural, muy representativa y que verdaderamente reflejara todos los intereses. Y retomando un poco la idea, pues bueno, yo creo que ese es el primer análisis que tendrían que analizar todas las democracias latinoamericanas, si al intento o a la propuesta de darse una nueva constitución, verdaderamente el poder constituyente está plenamente representado en esa asamblea constituyente. Una característica de la asamblea constituyente es que la asamblea constituyente es un órgano dado para crear esta constitución, no para gobernar, no para perpetuarse en el poder, sino que este órgano solamente está dado para legislar, para darnos ese documento que va a ser
nuestro límite al poder que va a representar todos los intereses y las decisiones de el pueblo, ¿no? Del cual está dimanando directamente esta Constitución. Ahora bien, por eso es que tendríamos que distinguir entre poder constituyente, Congreso Constituyente, e incluso algunos doctrinarios hablan de la Asamblea Proyectista. ¿Por qué? Porque previo al Congreso Constituyente, pues podríamos hablar de una asamblea que nos va a hacer un proyecto de lo que debería de ser la Constitución. Y retomando la idea de lo que comentaba, bueno, pues la idea es que ese asamblea constituyente realmente represente a todos los intereses del pueblo, ¿no? Que es a veces un poco lo complejo, ¿no? Esa representatividad y que realmente todas las voces estén reflejadas. Bueno, pues esta asamblea constituyente, que no es electa por alguien más que por el pueblo, de quien dimana la soberanía, pues tiene la tarea tan enorme de darle toda la conformación del Estado, ¿no? Entonces, este es en sentido formal una constitución, ¿no? Que dimane de ese poder constituyente, que es el pueblo de donde emana la soberanía, que haya una asamblea constituyente donde se redacte, se analice, se aprueba, se discuta con la profundidad debida todos los temas medulares que deberán contener una constitución. A veces en las constituciones hay un abuso, ¿no? de los contenidos, ¿no? Aquí en México se ha llegado a discutir que hay cosas que se encuentran en la redacción de nuestra Constitución que no deberían de estar en la Constitución, sino que deberían estar en una ley secundaria, ¿no? Recuerdo la discusión cuando se incorporó la definición de delincuencia organizada al texto constitucional. El legislador consideró que era suficientemente importante, pues por el problema social que existe en México de la delincuencia organizada, pero pues los doctrinarios del derecho constitucional señalan que realmente en una constitución no debería de estar la definición de la delincuencia organizada, sino que ello valdría la pena estuviera una ley secundaria. Entonces, a veces en la Constitución, por el momento, porque se reflejan los intereses del momento del constituyente y de lo que se está viviendo, pues se introducen conceptos y situaciones que desde un punto de vista teórico no deberían encontrarse en una constitución. Bueno, ahora, de ahí hay que entender una cosa, que en la Constitución van a aparecer los poderes constituidos, ¿no? Que son los que van a gobernar. Poder legislativo, ejecutivo, judicial, esta división de poderes, esos poderes que se encuentran establecidos en la Constitución, donde se establecen sus requisitos, sus competencias, su organización y demás, son los poderes constituidos, que son distintos del poder constituyente. ¿Qué hace la diferencia? Bueno, ya señalaba yo antes, el poder constituyente no está dado para gobernar, su única función es discutir, analizar, aprobar esa constitucional. La Constitución es un poder originario en sí mismo porque es designado, elegido por el poder constituyente, por el pueblo. Este tiene como finalidad construir, tiene el poder creador de este orden jurídico que va a darle esencia al Estado. Y es un poder ilimitado, porque puede establecer las figuras y las formas de gobierno, qué garantías sí, qué garantías no, qué medios de control de constitución, en fin. Tiene una amplia gama de posibilidades de decidir qué se establece o qué ingresa o no al texto constitucional. Cuando hablamos de los poderes constituidos, se refiere ya a la organización propia del Estado, a los órganos de gobierno, que estos sí están señalados para gobernar, sí están señalados para tener atribuciones, división de competencias, tienen múltiples funciones dentro de la esfera de sus competencias,
no están ilimitados para actuar, están limitados y están limitados por la propia Constitución y por las leyes secundarias que los reglamenten. Son poderes derivados de la Constitución, están reglamentados en la Constitución y son creados por el constituyente. Entonces, este es el sentido formal, la forma como nosotros construimos nuestra Constitución. En México, el propio texto constitucional establece el principio de la inviolabilidad de la Constitución y por ahí establece que si a través de un movimiento armado no legitimado o que fuera un sector de la población llegara a perder vigencia nuestra Constitución de 1917, tan luego se restablezcan las circunstancias, volverá a tener vigencia la Constitución, ¿no? Hablamos de que nuestra Constitución es una Constitución que tiene un procedimiento especial para reformarse y que estas reformas constitucionales no pueden ser dadas por el mismo procedimiento con el que se forman las leyes secundarias y por eso se habla de una constitución rígida, que siempre ha habido la discusión de que si tenemos una constitución rígida que tiene un procedimiento establecido tan estricto para ser reformada, ¿por qué es que ha sido reformada tan profundamente? Y creo en mi sentir que es precisamente porque el pueblo mexicano es un pueblo mexicano dinámico, cambiante, que requiere estar en constante revisión de su norma constitucional para ser adaptado a las necesidades, al sentir del poder constituyente. Ahora bien, estas reformas constitucionales, esta constitución ya quedamos que una vez que la da el poder constituyente a través de esa asamblea constituyente, pues les decía, no es eterna, puede ser reformada, puede ser modificada, tiene que ser adaptada. Los pueblos, las naciones, tienen que revisar cada determinado tiempo o cada que se presentan las necesidades, la adaptación, ¿no? a la realidad del pueblo, las necesidades, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual esta norma constituyente no es eterna, perpetua, irreformable, ¿no? Sino que existe esa posibilidad de reformarla. Existen principalmente 3 sistemas. México tiene un sistema que sigue al sistema norteamericano, que permite la reforma de la Constitución con un procedimiento previamente establecido. Hay que ser aprobada la reforma constitucional por 2/3 partes del Congreso y por la mayoría de las legislaturas. Cabe hacer aquí el paréntesis para los que nos acompañan de distintos países. México es un estado organizado como federación y cuando hablamos de las legislaturas nos referimos a los poderes legislativos de los estados, ¿no? Y entonces tiene que haber una mayoría de esa aprobación más las 2/3 partes del Congreso para que ocurra una reforma constitucional, ¿no? Que recientemente vimos, lo que comentaba anteriormente el doctor Luis Abrán, de la propuesta de una reforma en materia energética que no alcanzó las 2/3 partes del Congreso y por lo tanto no hay esa mayoría calificada. Existen también otros sistemas para reformar, el sistema francés, que se refiere a que tiene que ser analizado por diversas legislaturas para poder hablar de una reforma constitucional. Entonces, esto se da obviamente en los países donde se tienen constituciones escritas. La existencia de este procedimiento especial para reformar la Constitución quiere decir que efectivamente el pueblo soberano y la realidad hace que podamos cambiar nuestra Constitución, pero que no se puede modificar de una manera igual o con el mismo procedimiento con el que se aprueban las leyes, ¿no? Entonces, esta situación hace que nuestra Constitución sea considerada una constitución rígida. También existe otra forma contemplada por algunas legislaciones donde para que haya una reforma constitucional, pues debe haber por parte del pueblo
un referendo. Esto es utilizado en países, por ejemplo, como en Suiza, el sistema suizo que denominan, donde el pueblo, es decir, el soberano directamente emite su aprobación o desaprobación a la idea de reformar una constitución, ¿no? Entonces, en ocasiones me parece que tampoco podemos caer en el exceso de cada determinado tiempo estar dándonos una nueva constitución, sino que a veces una reforma podría bien adaptar la constitución a las realidades que cada pueblo está viviendo, ¿no? Y creo que es mucho el modelo que ha seguido nuestro país. Discutible siempre, ¿no? Porque hemos a veces sido tan drásticos que va reflejado mucho con el grupo que nos gobierna y de repente cambian unas cosas y llega otro y las vuelve a cambiar. El ejemplo de lo que comentábamos de la reforma eléctrica es un buen ejemplo, ¿no? Que fue aprobado en anterior gobierno, este gobierno lo quiere regresar. La división de poderes dice no, no me parece que tengamos la necesidad de modificar ese sistema y pues es una señal clara de que hay un funcionamiento de la división de poderes en nuestro país. Puede generar toda la molestia para los partidarios de la reforma energética, pero bueno, eso es un Estado de Derecho, es la democracia. El pueblo tiene a sus representantes en el Congreso, que son quienes deciden, al final de cuentas, que sí y que no debe estar en nuestra Constitución. Bueno, esta es la idea de lo que es una Constitución en sentido formal. Espero que haya un poco aclarado esa duda sobre la diferencia entre el poder constituyente, la asamblea constituyente y ya lo que son los poderes constituidos, que no son los mismos, que la Constitución le da origen a los poderes constituidos, que los constituidos tienen las limitaciones propias de la Constitución y de las leyes secundarias y que el poder constituyente, la asamblea constituyente, no está dada para gobernar, está dada solo para crear esta norma jurídica, esta norma constitucional, que en principio este precepto constitucional es suprema, ¿no? Cualquier norma contenida en la constitucionalidad, en la Constitución, perdón, tiene la característica de la superioridad, está por encima de las leyes ordinarias. Si llega a estar en contradicción con una ley ordinaria, obviamente prevalecerá siempre la norma constitucional. Su contenido siempre tendrá como tendencia regular el sistema y la forma de gobierno. ¿Es reformable la norma constitucional? Pues ya vimos que sí, sí es reformable, pero pues en el caso de las constituciones rígidas, a través de un procedimiento distinto de aquel con el que se aprueban las leyes ordinarias y que debe seguirse en estricto apego para lograr esta reforma constitucional. Y el órgano que realiza esta reforma, si bien es cierto que en México es el propio Congreso, pero necesita una validación extra o una revisión, que es el consenso de la mayoría de las legislaturas, es decir, que los estados federales, las legislaturas federales, pues también le den ese respaldo a la reforma constitucional. México está viviendo una situación nueva, ¿no? De reciente, como que es un fenómeno no tan visualizado por los mexicanos, el hecho de que a un presidente que manda un proyecto de reforma constitucional, pues el Congreso le dice, no, esto no pasa, ¿no? Porque veníamos de un sistema o hemos estado empezando a alejarnos de un sistema donde aparentemente existía la división de poderes, pero la realidad es que cuando se enviaba una ley al Congreso, pues previamente ya estaba cabildeada, ya estaba convencidos todos,
y pues no pasaba mucho problema para que fuera aprobada. Saludable, yo creo que todas las democracias deberíamos tener esa posibilidad de que la división de poderes fuera real. Creo que todavía nos falta mucho por trabajar, no es un modelo perfecto, seguirá siendo perfectible en la medida de que también nosotros como ciudadanos, como personas donde reside nuestro poder soberano, seamos más conscientes del poder que tenemos en estar más informados a la hora de elegir a nuestros representantes, ¿no? Porque después no entendemos los contenidos de las normas o no entendemos por qué proponen y demás, pero pues ya cedimos al momento de votar y elegir a nuestros representantes esa posibilidad de que los contenidos de la Constitución pues sean manejados a través en el Congreso, ¿no? Bueno, ahora bien, pasando a la parte, tratando de respetar un poco los tiempos, vamos a la mitad, vamos a hablar un poco de la Constitución en sentido material, ¿no? ¿Qué debe contener una Constitución para que sea considerada Constitución, ¿no? Bueno, en primer lugar debemos de decir que ya quedó muy aclarado que la Constitución nos va a establecer límites al poder, ¿no? Los ciudadanos tenemos la garantía de que la Constitución va a establecer límites a la autoridad, al poder que nos gobierna, para que sean respetadas todas nuestras libertades, todos nuestros derechos fundamentales, garantías y todo aquello que permita alcanzar el pleno desarrollo como seres humanos. Pero también está que en la Constitución pues debe haber una división de competencias, debe haber un establecimiento de órganos con la finalidad de atribuirles sus funciones y sus facultades y que permita funcionar el gobierno, ¿no? Que no haya un tropiezo de competencias o un tropiezo en las facultades dadas a uno u otro, y por lo tanto la Constitución organiza, traslada el deseo del poder constituyente del pueblo soberano en una organización de un Estado, de tal suerte que los doctrinarios han dividido en dos partes las constituciones, en la parte dogmática y en la parte orgánica, ¿no? Y hay una coincidencia en que deben existir decisiones fundamentales, es decir, temas que son indispensables que estén contenidos en una constitución para que podamos funcionar como Estado, ¿no? Democrático. Y por lo tanto, las constituciones deberán contener ciertos principios o decisiones que son su estructura, que son la base, que son el contenido principal de la organización y que además permite funcionar al Estado, ¿no? Esas normas que dan el orden jurídico y esas decisiones fundamentales no son universales. Justamente ahorita que venimos saliendo, ¿no? Que estamos viviendo un poco el periodo post pandemia, los constitucionalistas tuvieron grandes discusiones mientras estábamos todos guardados sobre lo que pasaba en el mundo occidental en relación a las decisiones de la restricción de libertades, de la restricción de circulación, de las decisiones que se tomaron para poder contener la pandemia respecto de lo que ocurría en el mundo oriental o en el mundo en el Medio Oriente, ¿no? Donde al principio de la pandemia veíamos como en las áreas como en China y todos esos países había una restricción absoluta a las garantías individuales y que incluso usaban el uso de la fuerza para contener a las personas que deseaban salir o que deseaban ir a hacer sus compras y demás, ¿no? Y a lo mejor desde este punto de vista del mundo occidental, pues no lo entendíamos, cómo era posible, decíamos es que son más disciplinados, es que tienen mayor autoridad, es que tienen más conciencia ciudadana y por lo tanto obedecen más de la forma. Bueno, yo creo que mucho de ello tiene que ver con la existencia de nuestras constituciones y de estas decisiones fundamentales que lo que comentamos no es otra cosa
que estas formas de limitaciones o restricciones al poder público, ¿no? Y que comentamos no son universales, porque tampoco podemos hablar de que todas las constituciones, que en todos los países existen constituciones y que en todos los existen democracias y que en todos lugares existe el reconocimiento a nuestros derechos fundamentales, ¿no? Entonces, ahí entendemos que estas decisiones fundamentales, pues, aparecen en algunos lugares del planeta y que van cambiando, ¿no? Que son distintos dependiendo del momento histórico en el que nos encontremos. Bueno, pues entonces, algunos autores hablan de que estas decisiones fundamentales solo son 4, otros hablan de más. Vamos a tratar de hablar de algunas de ellas que deben de estar entendidos, que tenemos que encontrarlas en la Constitución para que el texto constitucional cumpla con el sentido de material de una Constitución. Y uno de ellos es la idea de la soberanía. Es decir, un texto constitucional debe establecer en quién reside ese poder soberano, ¿no? En las constituciones democráticas, en la mayoría de las constituciones modernas, pues existe una declaración explícita de que la soberanía radica en el pueblo. Históricamente sabemos que en algún momento de la historia, pues se establecía que el poder residía en una persona determinada, en un grupo determinado o en la iglesia, ¿no? Sin embargo, el constitucionalismo moderno vino a establecer esta idea de que es el pueblo, el soberano, el que está en quien reside la soberanía. Y bueno, ahora con las tendencias modernas del derecho internacional, de estas relaciones de globalización y estas relaciones que mantenemos todas las naciones, pues establecemos que efectivamente el Estado, ningún Estado vive aislado, sino que es parte integrante de un conjunto internacional y por lo tanto existe ese concepto de soberanía a nivel externo en el cual hay una idea generalizada de que todas las naciones debidamente reconocidas gozan de igualdad entre unas con otras, que son libres, que ninguna potencia, ningún país tiene derecho de agredir, imponer, opinar, manifestarse, modificar formas de gobierno y introducir conceptos en otro país, ¿no? Muy bonito en la teoría, ¿no? En teoría, ningún otro país, por razón del concepto de soberanía, tendría que intervenir o tendría que agredir o molestar, ¿no? Sin embargo, y quiero hacer esto, ya les decía un poco relacionándolo con la realidad, pues hoy estamos presenciando a nivel global un conflicto armado en el cual pareciera, a pesar de que han justificado su participación en este movimiento los rusos a través de la defensa de la soberanía de las comunidades que deciden separarse de Ucrania, pero que en el fondo se analiza desde el punto de vista internacional como esto, como una invasión o una agresión de un Estado en contra de otro, ¿no? Obvio, al pertenecer al concierto de naciones, a este concierto internacional derivado de muchos tratados y demás, bueno, pues siempre los países están sujetos a cumplir, ¿no? Con todos los tratados internacionales sin que haya necesariamente esta invasión en su soberanía, porque es el pueblo soberano quien decide qué tratados o a qué organismos internacionales pertenece y qué limitaciones el derecho internacional le da. Pero bueno, el concepto de soberanía hoy muy analizado, ¿no? En relación a todos estos temas de derecho internacional, debe estar en una constitución. Para hablar de ese sentido material de la constitución, pues tenemos que tener ese concepto de soberanía, que les repito, esperando no ser muy reiterativa, las constituciones modernas habitualmente lo tienen de manera tajante y expresa
reside en el pueblo. Otra de las decisiones fundamentales que debe estar contenida en una constitución, pues es la supremacía constitucional, ¿no? Que nos indica que las normas que están contenidas en la constitución, pues son la norma suprema. Y lo que comentaba, están por encima de cualquier ley ordinaria o la leyes secundarias, y que deben sujetarse todas las legislaciones posteriores a la Constitución a esta supremacía constitucional. Tema muy interesante con la análisis de los derechos humanos y de los tratados internacionales. Hay constituciones que expresamente establecen que cuando exista una contradicción entre su constitución y los tratados internacionales, en materia de derechos humanos, van a prevalecer los tratados de derechos humanos. Situación muy interesante que en México resolvió la Corte y dice, sí, coloco a rango constitucional los tratados internacionales en materia de derechos humanos, quedan, cuando se siga todo el procedimiento de aprobación, incorporados a nuestra Constitución con la misma calidad de una norma constitucional, pero ojo, si incurrimos en un tratado internacional, está en contradicción con el texto constitucional, va a prevalecer nuestra Constitución. Lo cual, les comento, es una forma diferente o novedosa, porque sí existen constituciones en América Latina donde expresamente sus propias constituciones tienen resuelto ese problema y dicen, no, si hay una contradicción, prevalece el tratado internacional. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pues, amplían la esfera de protección del ciudadano, permiten tener una mayor protección e incluso a través de organismos internacionales, con lo cual el ciudadano tiene mayor protección y el Estado se encuentra mayor limitado. Que al final de cuentas, esa es una de las grandes razones del constitucionalismo moderno, limitar al poder para que el ciudadano, el individuo, sea respetado en todos sus derechos, en todo su ámbito y pueda desarrollar y alcanzar pues la ambición máxima de los seres humanos, ¿no? La felicidad. Bueno, otra de esas decisiones fundamentales que debe existir, que es obligatorio que tiene que existir en una constitución, pues es la división de poderes, el establecimiento de estas facultades a cada uno de los poderes. Esta división de competencias, quiero hacer mención, no sé de qué países estén todos conectados, México, reitero, es un país federal, pero pero tiene sus características particulares, ¿no? Dicen los doctrinarios que nosotros seguimos el modelo de Norteamérica, pero diríamos que un poco entre comillas lo seguimos. ¿Por qué? Porque en Norteamérica la adopción de una constitución y la adopción de la federación unió lo que estaba desunido, que eran las 13 colonias, ¿no? Los une para conformar un estado. Nosotros, por antecedentes históricos en México, fue totalmente distinto. Nosotros veníamos de ser una colonia, ¿no? De España, y éramos entendidos como una totalidad, ¿no? Durante el periodo posterior a alcanzar nuestra independencia, México pasó de adoptar la forma centralista a la forma federal, y entonces pasamos de ese centralismo donde estaba todo el poder concentrado a adoptar la forma federal donde nos dividimos en estados, y entonces decimos que en Estados Unidos esta adopción de la federación unió lo que estaba desunido, que eran las colonias, y a nosotros separó lo que estaba unido, que era el antecedente de la colonia, ¿no? Del virreinato. Bueno, esta división de poderes es muy interesante porque es lo que comentábamos. Es la garantía de la no concentración del poder en una sola persona, ¿no? La no concentración del poder en un solo poder. Es limitar, es evitar el abuso. Es por eso
que están dadas, bien definidas o deben estar dadas en la Constitución, definidas las facultades de que, por ahí acabo de ver una pregunta y justamente dice, ¿de qué manera se podría convertir una república a un estado federal? Bueno, es que México sí es una república, ¿no? Federada. Quizás a lo que te refieres es a cambiar de federal a central. Bueno, pues lógicamente ahí tendría que entrar lo que comentábamos, una nueva constitución con un poder constituyente que modificara nuestra forma, ¿no? de organización. Entonces, decíamos, ¿no? Esta división de poderes es nuestra garantía del no abuso de un poder sobre encima del otro, de que no se concentre en una sola persona, lo que vimos que resultó tan desastroso, ¿no? Previo a la existencia del Estado moderno, ¿no? De las constituciones. Desde el artículo 16 de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre, en 1789, se va a expresar que justamente, y lo leo textual, toda sociedad en la cual la garantía de los derechos del hombre no esté asegurada ni determinada, la separación de los poderes carece de constitución. O sea, quiere decir que es una decisión fundamental para que en una constitución esté dado, que haya esta separación de poderes, que no tengamos esta concentración. Poder legislativo, ejecutivo y judicial. Todos sabemos, el ejecutivo, en el caso de nosotros, un sistema presidencial, es decir, tenemos un presidente, la gran mayoría de los países latinoamericanos siguen este modelo, un poder judicial, pues, que se encarga de toda la parte de contemplar y analizar el cumplimiento de todas las normas. En el caso de México, solo Suprema Corte, quien analiza la constitucionalidad y también la legalidad, ¿no? Con sus características muy particulares de la organización y nuestra división en circuitos y en juzgados de distrito, y vaya que valdría la pena una plática muy, muy amplia solo del Poder Judicial en México y de todo lo que ha ido cambiando. Y pues nuestro Congreso, ¿no? Que valga la pena, estamos en una etapa de mucha discusión, un Congreso que actualmente tiene 500 integrantes y que existe la discusión de que es un Congreso extremadamente grande, a pesar de que somos un país muy grande. Esta división de poderes es la idea vertebral, ¿no? Para contener el poder, para que cuando alguien quiera avasallar a otro, exista esa limitante, ¿no? Constitucionalmente siempre lo ha existido, nuestra Constitución de 1917 la contenía, la contiene, y desde la de 57. Desafortunadamente la realidad ha sido materia de mucha discusión, porque hay ocasiones donde un poder pareciera que ha logrado dominar al otro, ¿no? Tiene sus excepciones o tiene sus características esas divisiones ¿cómo se llama? De división de poderes. Recuerden, en emergencias, en el caso de nosotros, el 29 constitucional faculta a esta suspensión de garantías y a tener cierta concentración de poder por parte del Ejecutivo. Estaban dadas las circunstancias al momento del inicio de la pandemia. Nuestro país nunca optó por la suspensión de garantías individuales. En otros países de América Latina sí hubo el denominado estado de emergencia y hubo cierta concentración de poderes para poder contener la pandemia. Nuestro país, con todo lo discutible que pudiera representar nuestro gobierno, nuestro actual presidente, optó por la idea de establecer restricciones sin llegar a la suspensión de garantías individuales. Todavía no tenemos una radiografía completa si fueron las decisiones correctas o no. Creo que es muy pronto para saberlo. Pero bueno, existe esa posibilidad de esa concentración, de esa justificación de manera transitoria
para que se altere este principio de la división de poderes, que en otros lugares, comento, sí se dio, ¿no? En principio, pues razones muy claras, muy justificadas, muy especiales, y a través de un procedimiento establecido en nuestra Constitución podría darse esa concentración de poderes. Y voy a ir un poquito más rápido, como en carretera. También nuestra Constitución, para que sea Constitución y esté contenido material, debe tener un sistema de medios de control constitucional. Orgullosamente, nosotros contamos con nuestro juicio de amparo, tenemos mecanismos de control de la Constitución jurisdiccionales y no jurisdiccionales, orgullosamente nuestro juicio de amparo, que permite revisar, ¿no? Revisar la constitucionalidad y la legalidad de cualquier acto de autoridad, ¿no? Y que con la reforma constitucional, bueno, pues se ampliaron más la posibilidad de que el juicio de amparo resulte mucho más protector y más modernizado. Igual una institución que está en constante modificación para brindarle al ciudadano una mayor protección a sus derechos. Otra de las decisiones fundamentales que debe estar contenida en una constitución, separación de la Iglesia y del Estado. Nosotros, con nuestros antecedentes históricos, muy clara nuestra separación de la Iglesia y del Estado para evitar injerencia de otro poder externo al poder público, que nos costó toda una etapa histórica profunda, de profundo análisis, pero bueno, tenemos nuestra separación de la Iglesia, respetuoso nuestro Estado a todas las creencias, libertad de culto, pero separado, ¿no? No hay injerencia de ninguna naturaleza, por lo menos no reconocida en la ley, ¿no? Tenemos un sistema representativo y democrático, que eso es fundamental en una constitución moderna, tener la posibilidad de que el pueblo, el soberano, tenga una forma de elegir a sus representantes, se encuentren sus necesidades representadas en un congreso y que debe ser de forma democrática, ¿no? Que comentábamos, en la actualidad estamos viviendo esa nueva forma de entender esta democracia participativa, que como no estábamos acostumbrados y como no la entendemos y como todavía necesitamos más profundizar en ella, pues no ha resultado todavía tan convincente para algunos sectores de la población y recientemente no fue tan productiva. Y por último, y creo lo dejo al último y no por eso lo menos importante, sino creo que por lo más importante, es toda constitución debe establecer un capítulo de protección de esos derechos fundamentales. ¿Qué es lo que nos hace diferentes al resto o que establece la existencia de estados constitucionales, democráticos, modernos? Que el gobernado tenga la posibilidad de que su constitución establezca la protección a sus libertades, a todas esas, ¿cómo se llama?, garantías que van a permitir que el ciudadano pueda desarrollarse en la sociedad. En nuestra Constitución, los primeros 29 artículos nos hablan de las garantías individuales. Ya comentábamos, por vía de la reforma, obviamente también están incluidos los tratados internacionales debidamente aprobados y que por lo tanto son norma suprema y que protegen nuestros derechos individuales, nuestras garantías para poder ser impedido que la autoridad abuse del ciudadano, ¿no? Que sea arbitraria sus decisiones y permite que podamos desarrollar nuestra dignidad humana y que podamos alcanzar nuevamente la felicidad, la paz y todos y cada uno de los valores que son fundamentales, deben existir y prevalecer para un Estado moderno. Y en respeto a los tiempos,
agradezco muchísimo la posibilidad. Creo que es un tema muy extenso. Creo que lo di como en autopista, así a 1000 kilómetros de velocidad. Supongo que a lo largo del diplomado, algunos otros maravillosos docentes darán mayor profundidad a cada uno de los temas aquí comentados de manera genérica. Y pues quedo a las órdenes, agradeciendo a los que nos acompañan, agradeciendo la invitación y pues siempre invitándolos a que no dejen de organizar este tipo de eventos que nos permiten aprender, reaprender, actualizarnos y estar muy pendientes de todo lo que está pasando en América Latina, pues porque tenemos muchas coincidencias, ¿no? Cuando a veces platicamos con personas de otros países nos damos cuenta que somos diferentes, pero que tenemos similitudes en relación a muchas cosas relacionadas con estos fenómenos. Gracias, muy amables, quedo a su disposición. Muchísimas gracias. Igualmente, estimada profesora, tenemos algunos comentarios de felicitaciones a su conferencia desde varios países de América Latina. Voy con algunas preguntas que tenemos por aquí que nos quedaron pendientes quizás de la ponencia anterior, pero muy relacionadas con esta también. Tenemos pero aquí tengo a mi coach, que si algo aquí tenemos al anterior ponente que nos apoya. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, pero empata bastante bien, ¿no? César Rafael Aruquipa Quispe nos dice desde Bolivia. Dice, aquí en Bolivia, conforme el artículo 196 de la Constitución del Estado, es el Tribunal Constitucional quien vela por la supremacía de la Constitución, ejerce control de constitucionalidad y precautela el respeto de los derechos y garantías constitucionales. Bueno, eso digamos como un comentario. Casimiro Pachacopa, igual desde Bolivia, nos dice, ¿qué opinión tiene respecto a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que inspira al Estado Constitucional Plurinacional de Derechos, como nos comentó la doctora María Elena Attard, bueno, que fue nuestra primera conferencista en este diplomado? Bueno, muy bien. Pues es en esencia, ¿no? Bolivia tiene una conformación donde hay muchas voces, ¿no? Y hay muchas, ideologías, hay muchos pueblos originarios y eso da esencia a esta posibilidad de que la Constitución no pueda ser unánime. De hecho, en México pasa, ¿no? Hubo una discusión muy grande para poder reconocer que México es plural y que no podíamos olvidar también a nuestros pueblos originarios. Y por lo tanto, yo les decía, se convierte en algo muy complejo que un solo documento recoja las ambiciones y las aspiraciones de toda una población, ¿no? A pesar de que se trata de manera general, ¿no? De lo más fundamental o de la esencia. Pero bueno, tener muchas voces hace que las cosas sean muy plurales, ¿no? Y después tanta pluralidad, pues pudiera hacer que fuera algo que generara un problema a la hora de aplicar la norma jurídica, ¿no? Lo vemos en México cuando se trata de elecciones en las zonas de los pueblos originarios, ¿no? Porque ellos todavía no aceptan del todo la organización del Estado mexicano en cierto sentido, en la elección de ciertas autoridades, ¿no? Entonces, es un tema interesante y que reconoce nuestra integración plural, ¿no? Que toda América Latina tenemos una pluralidad impresionante por derivado de nuestros orígenes históricos. Entonces, prometido que tendremos más análisis de la Constitución bolivariana y que trataremos de tener un mayor conocimiento de cómo entienden ellos esa pluralidad. Pero en México sí fue trasladada por ahí en un artículo de la Constitución donde reconocen esa pluralidad en la integración de nuestro sistema jurídico. Sí, y en conexión con esta inquietud, Indira Caicedo nos dice desde Ecuador, ¿es posible en el contexto de lo multicultural las constituciones nacionales y los organismos internacionales
se refieran, así como a los pueblos indígenas, de forma específica también a los pueblos afro, por ejemplo. Bueno, es sensible. Sí, ya también hay en México que hay una comunidad no tan grande, pero sí la hay, sí hay un reconocimiento. Yo creo que lo interesante es que a veces queremos tan individualizar y no entendemos que al final de cuentas todos tenemos dignidad humana, ¿no? Entonces, cuando tú reconoces la dignidad humana de todos y respetas a todos, yo creo que es más sencillo poder entendernos, ¿no? Pero cuando tú quieres que todos piensen de la misma manera que el grupo dominante, yo creo que ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Pero sí es necesario tener como punto de partida que independientemente del origen, sea afrodescendiente, sea un pueblo originario o seamos el resultado de la mezcla, de la aculturación entre españoles y pueblos originarios, lo interesante es tener como guía la dignidad humana, ¿no? Siempre tener el beneficio de lo que más le favorezca, ¿no? Y entonces yo creo que ahí se nos facilita un poco la situación de cómo entender cómo nos vamos a relacionar todos, ¿no? Siempre teniendo como punto de partida que tenemos que respetar la dignidad humana y dentro de la dignidad humana pues está la distinta cosmovisión de cada uno, las ideologías, los pensamientos distintos y no tratar de avasallar con la ideología de un grupo dominante o de una minoría que por alguna razón gobierna, ¿no? Entonces, es un tema inacabado, ¿no? Y cada día nos damos cuenta de que estamos en más discusiones porque cada día generamos más pluralidades y más formas de pensar distintas, pero siempre con el respeto a la dignidad humana, con el entendimiento, con la empatía, con el tratar de ponernos un poco en la postura del otro. Creo que se puede avanzar mucho, ¿no? Se puede tratar siempre de preservar, bueno, siempre y cuando una tradición o una costumbre no sea contraria a una norma de tal naturaleza que pues no quede otra más que sancionarla o limitarla o restringirla, ¿no? Pero bueno, eso ya es cuestión, no de cuestión de creencia o de moralidad, sino de una legalidad. Ok, perfecto. Vamos con 4 temas más. A ver, 3 comentarios. Primero, Delia Yolanda dice, excelente ponencia, felicidades a Gracias. todos. Joffre Murillo dice, en Ecuador tenemos reconocida la justicia indígena que va a la par con la justicia ordinaria. En realidad son sistemas paralelos que no afectan el sentido unitario del Estado. Es un tema interesante que se puede discutir también. Hilda López dice, de acuerdo 100% con usted, doctora Marisol, toda constitución debe mantener la protección de libertades, derechos individuales y fundamentales, y la más importante, la división de poderes con autonomías. Felicidades, doctora, por su excelente ponencia. Y Gracias. vamos con una última, que es, vamos a la polémica. El doctor Celso Escobar nos dice, Andrés Manuel López Obrador es un autócrata y neoliberal. Si no pensamos y opinamos como su ideología, entre comillas, socialistoide, somos enemigos, entre comillas, de la cuarta transformación. La democracia que tanto se esboza, en realidad se subsume a votar en cada proceso electoral y después a seguir en una rutinización para seguir en un modelo que no nos lleva a ningún lugar certero. La pregunta es, ¿qué opinión le merece que el presidente abrace a los delincuentes como el hijo del Chapo? Híjola, pues tenemos que analizar que realmente Andrés Manuel no llenó las expectativas que esperábamos, ¿no? Como que pensaban, bueno, la realidad es que veníamos desgastados como pueblo de una situación bastante desastrosa que teníamos y generó muchísimas expectativas. Creo que no ha llenado todos bueno, no ha sido lo que nosotros esperábamos. Desafortunadamente su discurso no ha logrado disminuir la polarización, creo que al contrario, es un discurso bastante incendiario en ocasiones, ¿no? No sé si a veces yo me pregunto si lo utiliza su discurso
justamente para distraer la atención y que todo el mundo entremos en la polémica, y que mientras estamos distraídos todos en la polémica, él está por otro lado haciendo otra situación. Yo no soy muy política que digamos, de hecho no pertenezco a ningún partido político, más bien yo sí soy totalmente y absolutamente académica, y creo que él sí genera mucha polémica y que la genera justamente para estar todo el mundo distraído y que no entremos a la parte más jurídica y más concreta y más profunda y estemos más pendientes de la defensa de lo que realmente nos importa, ¿no? Que son nuestras instituciones, nuestra constitución y todo. Y desafortunadamente nos hemos enfrascado en unas discusiones que a veces son hasta estériles, creo, por lo mismo de que él juega, ¿no? Juega con las opiniones públicas precisamente para mantenernos en esa situación, ¿no? Me queda claro que somos un régimen democrático. Quiero pensar que lo seguimos siendo, que 2024 estaremos en presencia de una nueva votación y que nuestro poder soberano hará lo que tenga que hacer, ¿no? En las urnas para contener este movimiento y que pues siempre buscando que la democracia sea la que resuelva los conflictos, ¿no? Realmente nos ha tocado a todos, América Latina, un periodo bien complejo, ¿no? Vivimos una pandemia que ni en sueños pensamos que la viviéramos, ¿no? Veíamos como algo lejano las guerras y todo, y eso ha favorecido pues, que haya muchos problemas de todas las índoles y de todas las naturalezas. Hoy por hoy, creo, yo estoy muy convencida de que hacemos falta ciudadanos en este mundo. ¿Qué significa ser ciudadanos? Que a veces queremos que todo esté resuelto desde el poder público, y creo que el poder público realmente no tiene la posibilidad de resolver absolutamente todo, ¿no? O sea, sí tiene el poder hasta cierto punto dentro de las limitaciones de la norma, pero que nosotros como ciudadanos debemos interesarnos más en estar más preparados, en tomar mejores decisiones en nuestras elecciones, en las urnas, pero además de tratar a nivel en pequeño, encontrar soluciones a problemáticas que sí podríamos hacer como ciudadanos, ¿no? Y yo creo que es ahí la parte que tenemos que trabajar, ¿no? Porque hay ocasiones en que, lo que digo, este señor maneja muy bien generar la polémica y desafortunadamente los ciudadanos no profundizamos en esa polémica, ¿no? Nos vamos con lo que nos dijo uno, con lo que nos dijo el otro, y ahí se va en un pleito tremendo, ¿no? Entonces, desgastamos nuestra energía en eso y no nos concentramos, por lo menos los académicos, debemos concentrarnos en esto que estás haciendo, en tener mayor capacidad, competencias con nuestros alumnos, con las personas con las que interactuamos, para que seamos un poder soberano que verdaderamente tenga la posibilidad de hacer el verdadero cambio. Entonces, le digo, sin entrar en polémica, sí creo que le gusta al señor generarla precisamente para distraernos un poco, ¿no? Claro, claro. Bueno, perfecto, profesora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Igualmente, agradecerles a todos nuestros participantes y cederle la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia en honor al tiempo que nos hemos pasado un poquito, pero hemos terminado felizmente esta jornada de sábado. Pues gracias, la verdad es que les reitero estar en sábado por la mañana. Agradezco a las personas que están escribiendo en el chat, estamos a la orden. Muchísimas gracias por sus comentarios y pues muchas gracias por la invitación. Aquí seguiremos en nuestra parte como estudiantes de todos los que vienen atrás de nosotros, que seguramente van a hacer extraordinariamente el trabajo y que nos van a mantener actualizados, que nos van a mantener vigentes en nuestros conocimientos y que nos van a permitir conocer un poco más de América Latina y de todas sus constituciones. Les envío un enorme abrazo virtual desde México. Ustedes saben que los mexicanos queremos mucho a todos los hermanos de todos los países.
nos sentimos hermanados en todo, en nuestras tradiciones, en nuestros antecedentes históricos y en muchos de los fenómenos que vivimos. Y pues estamos a la orden en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y con muchísimo agradecimiento a los que están conectados. Espero que haya sido de utilidad y pues en mis contactos ahí están. Por cualquier otra duda que se presente, estamos muy a la orden. Gracias, muy amable. Gracias, encantados igualmente, profesora, por su participación y seguramente será la primera de varias oportunidades que nos pueda acompañar. Siempre bienvenida y con todos ustedes, apreciados cursantes, igualmente muy agradecidos por acompañarnos en esta jornada y recordarles que el día de hoy es el último día del periodo de descuento para que quienes tengan interés en realizar el pago por el diploma de por la certificación de este diplomado. Nos veremos de aquí la próxima semana, el día jueves, para compartir la ponencia de la profesora Cecilia Garau, quien nos estará acompañando desde Argentina. Posteriormente nos acompañará el profesor José Antonio Rivera Santibáñez desde Bolivia para hablar sobre presidencialismo e hiperpresidencialismo. Así también tendremos la participación desde México del doctor Rodolfo Guerrero para hablar sobre controles interórganos, pesos y contrapesos entre los poderes del Estado. También nos acompañará el profesor Javier Ruy Pérez desde España. Él es director del Centro de Estudios Constitucionales en España, quien nos comentará sobre los sistemas electorales pues vigentes en Iberoamérica, y también nos acompañará la doctora Carolina Ortuste desde Bolivia para comentar sobre los sistemas políticos y formas de gobierno. Así que nos veremos la próxima semana desde el día jueves. Recuerden que las clases estarán grabadas y registradas en nuestro canal, en nuestro blog. Acceden a www.latin-juris.blogspot.com y allí van a encontrar las clases, los registros de asistencia y las lecturas complementarias para que puedan reafirmar lo que hemos visto en estos días, un poco ampliar los conceptos y pues seguir alimentándonos y nutriéndonos de este diplomado iberoamericano en Constitucionalismo y Derechos Fundamentales. Muchísimas gracias, nos veremos en la próxima jornada. Hasta pronto.